¿Puedo mostrarlo? Vamos a mostrarlo. Me acerco un poquito acá, lo voy a mostrar. Yo no traigo cualquier chocolate, Ah, trajiste bastante. Eso no quiero que sepas, no es cualquiera. Listo, no hay problema, claro, gracias. Es de comercio justo, orgánico y producido localmente en Alemania, que son siempre características que yo digo que hay que tener en cuenta cuando uno compra y trae souvenirs de afuera, ¿no? Que sea producido localmente y que si puede tener alguna certificación sustentable, mejor. Excelente, muy bien. Está rico, ¿no? Está muy rico, creo que... Sí, es muy bueno. Yo ahora lo voy a probar en instantes nada más. Ahora después vamos a avisar que pasamos por producción, detrás de cámara y todo, no te preocupes, que están ahí preocupados. Están todos a dieta. ¿Se admite chocolate a estas horas de la mañana? Sí, acá sí, acá abajo, en el estudio. Bueno, contanos un poquitito. Sí, bueno, fue una semana intensa de trabajo en Berlín, en Alemania, donde el tema central fue debatir sobre la transición energética, que recordemos es esto de pasar de un actual sistema de producción basado en la explotación de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o el gas, a otro que se base en fuentes más amigables con el ambiente, como por ejemplo aprovechar el viento o el sol. Esa transición lo que es interesante es que ya se encuentra en marcha, de hecho en nuestro propio país podemos empezar a verla, pero obviamente por los efectos del cambio climático en este momento lo que hay que hacer es acelerar esa transición y que sea más ambiciosa, ¿no? Y esto fue un poco los debates que se pudo ver en esta semana ahí en Berlín, en donde cabe señalar que no es que únicamente participaba gente local de Alemania, sino que había referentes del sector público, privado y de la sociedad civil, en su mayoría sí, vamos a decirlo, de Europa, pero también hubo participantes latinoamericanos, como por ejemplo de Costa Rica y de otros países de la región. Creo que lo positivo es justamente esto de que la transición se encuentra en marcha, pero hay que ver cuáles son las oportunidades y los desafíos que se presentan. Tenemos una placa ahí para también ir relacionando con lo que está pasando en la Argentina, en relación con la promoción de las energías renovables, y una de las principales cosas que se mencionó es esto de la importancia de la voluntad política, ¿sí? La decisión política y sobre todo el tema de que este tipo de medidas queden sostenibles en el tiempo. Porque estos son puntos clave. Exacto, porque vos sabés que qué es lo que pasa, cambia gobierno y de golpe, bueno, se da marcha atrás o se cambia la política energética. Entonces es importante que la cuestión energética sea sostenible en el tiempo para los países, porque la sustentabilidad lleva su tiempo, no es de un día para otro, e invertir hoy, por ejemplo, en el desarrollo de energías renovables es algo que lleva después una implementación a lo largo del tiempo. Y también dentro de voluntad política tiene que ver con crear el marco legislativo. Ejemplo, acá en Argentina se sancionó una ley de energías renovables justamente para establecer metas de cuánta cantidad de energía tiene que provenir de fuentes renovables, así como también el año pasado se promulgó la ley de generación distribuida para esto de poder inyectar energía procedente de fuentes renovables a la red. El segundo punto clave en todo tema y sobre todo también en sustentabilidad, financiamiento, pero sobre todo desde dos puntos de vista. Por un lado, dar incentivos a la promoción de las energías renovables, y por otra parte también, que acá es lo que hay que ver qué es lo que pasa en nuestro país, dejar de subsidiar a los combustibles fósiles. Esto fue algo que se señaló mucho por parte de expertos en Berlín respecto de esto de dejar de apoyar económicamente la explotación, por ejemplo, de petróleo, carbón o gas, y que ese dinero pueda ir destinado a la generación de energías renovables. En tercer y cuarto lugar, puntos que tienen, digamos, elementos en común y que van de la mano. La infraestructura, es decir, el desarrollo, por ejemplo, la construcción de los parques eólicos, los parques solares, pero también el aprovechamiento de la tecnología y la innovación. Que acá, ¿qué es lo que se dijo en Alemania? La tecnología ya está a disposición. El tema es que hay que aprovecharla y saber justamente cómo hacer uso. Y ahora después vamos a ver con el caso del automóvil, cómo es esto de que podemos hacer uso de la tecnología y la infraestructura de una mejor manera de lo que está pasando en este momento. Por otra parte también la participación igualitaria, y en este caso ¿de qué? De las mujeres, que vos sabés que hay una diferencia entre las dos industrias. Hay más mujeres trabajando en la industria de energías renovables en relación con la industria de combustibles fósiles. ¿Por qué? Mayor interés, sí, mayor interés tiene que ver sobre todo con el hecho de trabajar en un sector en el cual estoy promoviendo para el cuidado del ambiente. Ahora, todavía la participación de la mujer en el sector energético queda un poco relegado al sector administrativo. Todavía no están en lo que serían como cargos, ¿no?, de posición, y también va acompañado de
a más mujeres ingenieras, también más posibilidades de que se inserten en el sector. Igual, a pesar de eso, se han visto bastantes mujeres representantes del sector, tanto privado como público, en cargos de gerencia, ministras, y eso me parece que es interesante también la voz de las mujeres en el sector de la energía por la perspectiva diferente que pueden ofrecer. Y el último punto es clave y tiene que ver con la concientización. Por más que vos acá en Argentina pongas todo que venga la energía de energías renovables, si no concientizás, por ejemplo, sobre eficiencia energética, sobre uso racional de energía, es un 50%. Es que lo que pasa es que si vos, por más que tengas el dinero, vos por más que tengas un buen plan, si no hay una contraprestación, digamos, de nosotros, de todos nosotros, no sirve de nada. Es Exacto. decir, vas tapando agujeros cuando nosotros vamos produciendo otro, es decir, es una cadena sin fin, ¿no? Sí, porque esto tiene que ir justamente acompañado de hacer un uso racional de la energía. No porque venga de fuente solar o de fuente eólica voy a dejar prendida la luz cuando en realidad puedo estar aprovechando la luz natural. Sí. Entonces es importante también acompañar todo este proceso porque implica también cambios de paradigma de, bueno, cómo se va a utilizar este tipo de energía y sobre todo esto de cómo utilizarla de forma racional. Y en otra placa vamos a ver cómo justamente el desarrollo de energías renovables puede impactar en lo que a nosotros nos interesa, que es en la lucha frente al cambio climático. Sabemos que hay que reducir las emisiones contaminantes y por lo tanto, mira, ¿cuál es la meta que deberíamos tener en relación con las emisiones de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases contribuyentes al cambio climático? Si realmente queremos cumplir con las metas que los países ya han establecido en el Acuerdo de París, para 2050 hay que reducir en un 70% las emisiones de dióxido de carbono que proceden del sector energético. ¿Qué es lo que dicen las estimaciones de la Agencia Internacional de Energías Renovables, conocida como IRENA, en su último reporte que se presentó en Alemania? Que solo con energías renovables y electrificación se puede reducir justamente esas emisiones en un 75%. Y con el desarrollo de energías renovables, sumado también a la eficiencia energética, en un 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que si realmente se hacen las cosas bien, se llegaría al propósito de reducir las emisiones contaminantes a través de lo que es el sector de la energía. Y acá a mí me parece, en esto que digo de si se hacen las cosas bien, analizar qué es lo que pasa con el tema de la movilidad. Recién estábamos hablando, ¿no?, de, bueno, qué es lo que pasa con la movilidad en la ciudad de Buenos Aires. En los últimos días se habló mucho de que empiezan a llegar los autos eléctricos a la ciudad de Buenos Aires. En poco tiempo empiezan a circular también algunas líneas de colectivos eléctricos. Ahora, ¿es un paso eso? Sí. Está bueno, es un paso adicional. Pero ¿cuál sería el paso perfecto para que se reduzcan las emisiones y para que realmente sea eficiente y sustentable? ¿Cuál sería? ¿De dónde viene la fuente por la cual yo cargo al vehículo? Claro. Porque si yo sigo cargando el vehículo a energía que viene de la explotación de petróleo, gas o carbón, sigue habiendo ahí un impacto. Mismo, prácticamente. ¿Sí? Y esto, ahí también hay otro punto interesante que vos sabés, ahí cuando estaba en ese campus con autos eléctricos en Berlín. Es raro verlo, ¿eh? Es raro, pero ¿sabés qué fue lo más raro que... Autos enchufados. Que lo tengo que contar porque fue una experiencia, estábamos caminando y de golpe alguien nos dice, cuidado que viene un auto atrás. Jamás nos habíamos dado cuenta, porque justamente no hacen ruido. Claro, exactamente. Entonces eso va a implicar también en las ciudades en donde se implementen autos eléctricos el cambio de paradigma por parte del peatón y también el ciclista de acostumbrarse. De hecho, en algunos países estaban viendo si le agregaban sonido al auto eléctrico por una cuestión de la convivencia, lo cual también por la contaminación sonora no sería lo ideal, ¿no? Sino lo ideal sería respetar, digamos, que haya mayor convivencia en el traslado. Ahí estamos viendo lo que son los cargadores, que son, vos fíjate, son parecidos a los de la estación de servicio. Sin el pico. Claro, sin el combustible fósil, que es lo que nos interesa dejar de utilizar, y eso es lo que se carga. Y lo bueno es que te digo que la carga, dependiendo cada modelo, es rápida. En ese caso, por ejemplo, la gente va con el auto eléctrico, lo deja enchufado, trabaja todo el día y después sale y vuelve a la casa. O sea, ¿cuánto tarda más o menos en cargarse un auto, sabes? Dependiendo, porque en realidad es dependiendo con cuánta carga llega. Sí. Generalmente si los traslados son pocos, no es que llegan totalmente descargados. Pero en una noche, por ejemplo, acá en el proyecto de la Ciudad de Buenos Aires con los colectivos eléctricos, dicen que en una noche se puede cargar el colectivo para que después esté durante todo el día andando.
Lo que sí es importante, que decían algunos expertos, es que la electrificación de autos esté más enfocada, sobre todo a transporte público y sobre todo también a autos que se alquilen. Es decir, empezar a desalentar el uso del vehículo particular, porque si no también con los autos eléctricos no estaríamos resolviendo en un 100% el problema del tráfico. Tal cual, exactamente. Y la polución, bueno, con los otros autos también. Bueno, ¿te gusta el automovilismo a vos? Y más o menos, Más ¿no? o menos, Más o pero, menos. digamos, es un tema también que va a tener revisión. De hecho, ya hay carreras de autos eléctricos de Fórmula 3, ¿no es cierto? Fórmula E. La Fórmula E, Esa. perdón. La Fórmula E, que también estuvo en la Argentina un par de veces. Sí, claro. Y corrieron en la zona de Puerto Madero, ¿no es cierto? Circuito callejero. En circuito callejero también. Pero, bueno, hay otros que ya, digamos, lamentablemente digo, porque tienen que buscarle una estructura también. Y es a propósito de lo que dice Thaís, a ver si en todas las disciplinas del automovilismo se podrá utilizar automóviles sin usar combustible de restos fósiles. Es complicado. Si Sí, hablamos sobre del todo- Dakar, menos sobre todo todavía.